breathe, breathe, breath. Breathe, breath, breath, breathe. Breath, breathe. Breath, breathe. Breath, breathe. Breath, 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 aliento. Breath, aliento. Breathe, respirar. Breath, aliento, breath. Breathe, respirar. Breathe, breathe, respira. Breathe. To relax, breathe slowly. To relax, breathe slowly. Para relajarte, respira lentamente. Respira slowly, slow, lento, slowly, lentamente. To relax, breathe slowly. Para relajarte, respira lentamente. Breathe slowly. To relax, breathe slowly. Slowly. Breathe slowly. Respira despacio para relajarte. Breathe. Breathe. Can you breathe? Can you breathe? ¿Puedes respirar? Can you breathe? ¿Puedes respirar? Can you breathe? I can breathe with difficulty. I can breathe with difficulty. Puedo respirar con dificultad. Repitan. Can you breathe? Breathe. Breathe. Can you breathe? Can you breathe? Con la lengua y los dientes hay que hacer el sonido de la TH, de esta TH. Breathe. Can you breathe? Can you breathe? Breathe. Can you breathe? ¿Puedes respirar? Repitan. Digan esto. Can you breathe? ¿Puedes respirar? Can you breathe? I can breathe with difficulty. Puedo respirar con dificultad. I can breathe with difficulty. Repitan. Can you breathe? Ahora digan. I can breathe with difficulty. 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 I can breathe with difficulty. Repeat. Can you breathe? ¿Puedes respirar? I can breathe with difficulty. Puedo respirar con dificultad. Repitan. I can breathe with difficulty. I can breathe with difficulty. Breathe. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Breathe. Breath. Aliento. Breath. Hold your breath.
Retén el aliento. Guárdate el aliento y sosténlo. The breath, ¿ok? Breath es aliento, y el aliento a veces puede ser malo, puede oler mal, you know? Your breath is stinky, you know? Your breath can stink. Stink quiere decir oler mal. Vean. Does your boss have bad breath? Does your boss have bad breath? Breath, aliento. Breathe, respirar. Breath, aliento. ¿Tu jefe tiene mal aliento? Es decir, a tu jefe le huele mal la boca. Bad breath. Bad breath, mal aliento, vean. Does your boss, tu jefe tiene mal aliento? Does your boss have bad breath? Yes. He has bad breath when he speaks. Vean. Every time he speaks, vean. Él tiene mal aliento cada vez que habla. He has bad breath every time he speaks. He has bad breath every time he speaks. Cada vez que él habla tiene mal aliento. Does your boss have bad breath? Yes, he has bad breath every time he speaks. Cada vez que él habla. Breath, breath. Y hay que hacer ese sonido con la lengua y los dientes y pasar aire entre la lengua y los dientes. Así. Breath, aliento. El aliento, breath, breath, breath. Aliento. Breath, breath. Como cuando uno dice, thank you, thank you. Breath. Y respirar, breathe, breathe, respirar. Breath, aliento, breathe, respirar. ¿Ok? Look at the spelling. Look at the spelling. Vean cómo se escribe spelling. ¿Ok? Breath, breathe. Se escriben casi igual, únicamente que a breathe se le agrega una letra E. B, R, E, A, T, H, E. Breathe. Breath, B, R, E, A, T, H. Breath. Breath, aliento, breathe, respirar. So, para relajarse, respira. Para relajarte, respira lentamente. To relax, breathe slowly. You know, when someone is agitated, cuando alguien está nervioso, agitado, agitated. When someone is agitated, the breathing becomes, thank you for the doggy, help me reach my goal, 25 dogs, okay? 1 and counting. I have 24 to go, me faltan 24, okay? 24 doggies, come on, they're easy to send. Esos perritos son bien fáciles de mandar. They're very easy to send. Come on, send your doggies. Thank you very much. Thank you for the doggies. If you can send something bigger, the bigger the better. But if you send small gifts, they are really good too, because when you send small gifts, they add up. Los regalitos pequeños se acumulan. So send any gifts you want, but if you can help me, si me pueden ayudar con los perritos, con Cooper goes back skating, I will appreciate it. Thank you very much. Stay hydrated. Water. Okay, so to relax, breathe slowly. Relax. Tranquilo, relájate. Breathe slowly. Breathe in, breathe out. Breathe in,
breathe out. Breathe slowly. To relax, breathe slowly. Okay. People normally breathe 12 to 20 times a minute. La gente, un ser humano, la gente normalmente respira de 12 a 20 veces por minuto. De 12 a 20 veces por minuto es como la gente normalmente respira. Normally. Díganlo, normally. Pronúncienlo bien. Thank you, doggy. Thank you very much. Thank you. Ruff, 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 ruff. Perrito. Yes. Thank you very much. Thank you for the doggy. Keep sending the doggies. Come on, don't stop. Send the doggies. People normally. Vean cómo se pronuncia la palabra normally. Cuidado con la pronunciación. No se dejen engañar por la escritura, porque parece que dice normally, pero no se pronuncia normally. Es así, miren. Normally. People, hablen, come on, speak. You need to talk, okay? This is a language course. This is a language class. Es una lección de lenguaje, de idiomas. Tienen que hablar. Avienten la voz. Que salga la voz de sus bocas, de sus pulmones. Usen su aparato de la fonación. Úsenlo. Repitan, normally. Very good. Now say this. Repitan esto. Repeat. People normally breathe 12 to 20 times a minute. La gente normalmente respira de 12 a 20 veces por minuto. Okay? Can you believe that? 1, 2, 3, 4, 12 to 20 times a minute. Now repeat. People normally breathe 12 to 20 times a minute. A minute. Say it. Repítanlo. A minute. A minute. People normally breathe 12 to 20 times a minute. People normally breathe 12 to 20 times a minute. Very good. That's interesting to know, right? Like if somebody asks you, hey, how many times a minute do people normally breathe? How many times a minute do people normally breathe? ¿Cuántas veces por minuto la gente normalmente respira? Vamos a preguntar eso y podemos contestarlo. Si alguien les hace la pregunta algún día, nunca se sabe, alguien les puede preguntar, a ver, dime, ¿cuántas veces respira una persona por minuto? ¿Cuántas veces por minuto normalmente una persona respira? ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Cuántas veces por minuto? ¿Cómo se pregunta? ¿Cuántas veces por minuto? How many times a minute? How many times, ¿cuántas veces? How many times a minute do people normally breathe? How many times a minute do people normally breathe? ¿Cuántas veces por minuto la gente respira normalmente? How many times a minute do people normally breathe? Okay, repeat. Repitan.
How many times a minute do people normally breathe? How many times a minute do people normally breathe? ¿Cuántas veces por minuto normalmente respira la gente? Say it, repítanlo. How many times a minute do people How many times a minute do people normally breathe? Okay. Repeat. People normally breathe 12 to 20 times a minute. La gente normalmente respira de 12 a 20 veces por minuto. People normally breathe 12 to 20 times a minute. ¿Verdad? ¿Cuántas veces por minuto la gente respira normalmente? How many times a minute do people normally breathe? Breathe in, breathe out. Breathe, okay? I'm going outside. I want to breathe some fresh air. Where are you going? ¿A dónde vas? Pregunten, where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? Repítanlo. Where are you going? ¿A dónde vas? Where are you going? I'm going outside. I want to breathe some fresh air. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. Voy para afuera. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. ¿Ok? ¿A dónde vas? ¿Cómo decimos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Voy para afuera. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. Fresh air, aire fresco, aire que no es aire limpio. Fresh quiere decir limpio, limpio, aire limpio, fresh air. I want to breathe some fresh air. Repitan. I'm going outside. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. Air, aire, air. Air, aire. Repitan, air. Repeat, fresh air. Fresh air. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. I'm going outside. I want to breathe some fresh air. That's where I'm going. Breathe, breath. Breathe. Breath, aliento, breathe, respirar. Breath, aliento, breathe, respirar. Breathe. Okay. When you're congested, congested quiere decir que congested quiere decir congestionado, bloqueado, ¿sí? Que es difícil de pasar, congested. You know, I'm congested. I'm congested, ando con la nariz tapada. I'm congested. I'm congested. I can't breathe through my nose. Right? I can't breathe. No puedo respirar. Through, a través. Through. 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 Hay que pasar aire entre la lengua y los dientes. Así. Through. Como cuando decimos thank you. Thank you. Thank you. Through. 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 A través de. Por la nariz. A través de la nariz. I'm congested. I can't breathe. I can't breathe. I can't
I cannot. Esa es la contracción de I cannot. Procuren decir cannot mejor en vez de decir can't, para que no los vayan, no, para que no se confundan. Claro, aquí ya por el contexto van a entender que es I can't, pero a veces no se entiende y es preferible decir I cannot. I cannot breathe through my nose. I cannot breathe through my nose. Si yo digo I can't breathe, no puedo respirar, se entiende que es así. I can't breathe. I can't breathe. No puedo respirar. I cannot breathe through my nose. I cannot breathe through my nose. Vean, I'm congested. I'm congested. You know, people sound like this. When you try to speak and you're congested, you sound like this because you're congested, right? I'm congested. I can't speak through I can't breathe. That's why I speak like this, right? Yeah? I'm congested. I can't breathe through my nose. No puedo respirar por la nariz. I can't breathe through my nose. Now you say it. Repeat after me. I'm congested. I'm congested. Estoy mormado. Estoy con la nariz tapada. I'm congested. I can't breathe through my nose. No puedo respirar por la nariz. Repitan. I can't breathe through my nose. I'm congested. I can't breathe through my nose. No puedo respirar por la nariz. ¿Ok? Vean, aquí está, en esta frase tenemos las dos palabras, tanto breathe como breath. Breath, breathe. Thank you. Look. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Breathe es respirar. Breathe in es inspira y breathe out es expira, es decir, exhala. Inhala, exhala. Inhalar, exhalar. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Inhalar, ¿verdad? Respirar y luego expulsar el aire. Jalar aire, expulsar aire. Breathe in, breathe out. Respirar para adentro, es decir, jalar aire y luego exhalar, es decir, echar el aire afuera. Jalar aire, expulsar aire. Breathe in, breathe out. 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 Vean. When you breathe out, cuando breathe out, es decir, cuando echas aire, cuando echas el aliento, cuando echas aire por la boca y la nariz, ¿verdad? Cuando exhalas, cuando echas aire por la boca y la nariz, when you breathe out in cold weather, en tiempo frío, weather quiere decir tiempo, clima, tiempo frío. In cold weather, you can see your breath. Puedes ver tu propio aliento. Se ve el aliento cuando hace frío y uno echa aire por la boca. Se puede ver el aliento. You can see your breath. Cuando exhalas, thank you. Cuando echas aire por la boca y la nariz, when you breathe out in cold weather, en el frío, cold weather, tiempo frío. Porque weather quiere decir tiempo, el clima, el tiempo. ¿Cómo está el tiempo allá en Florida? How is the weather in Florida?
¿Cómo está el tiempo en Los Ángeles? How is the weather in LA? In Los Angeles. ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿Está lluvioso? How is the weather over there? Is it rainy? Is it nice? Oh, the weather is really nice here. El tiempo está muy bonito aquí. Really nice. Nice quiere decir bonito, agradable, lindo. Nice. How is the weather? ¿Cómo está el weather? ¿Cómo está el tiempo? Okay? So, how is the weather? ¿Cómo está el tiempo? How is the weather? The weather is very nice. The weather is cold. The weather is cold. The weather is hot. Está caliente, está caluroso, ¿verdad? Entonces, how is the weather? ¿Cómo está el tiempo? How is the weather? Ahora, when you breathe out in cold weather, you can see your breath. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Cuando echas aire por la boca y la nariz, cuando exhalas, breathe out. Breathe out, porque breathe in es para adentro, breathe out es expulsar el aire. Y breathe, pues es respirar, porque respirar es para adentro y para afuera. Breathe in, breathe out. But when you breathe out in cold weather, you can see your breath. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Cuando echas aire por la boca y la nariz en el frío, puedes ver tu aliento. Se ve el vapor, se ve blanco, ¿verdad? Como un humo blanco, un halo blanco que sale de la boca, ¿no? Y de la nariz, ¿ok? Repitan. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Repeat. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Okay? Hey, have you noticed? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has fijado? Have you noticed when you breathe out in cold weather, you can see your breath? Have you noticed that? When you breathe out in cold weather, when you breathe out in cold weather, you can see your breath. Have you noticed that? ¿Lo has notado? Yeah, of course. Yeah, everybody notices that. Everybody knows. You know, it's very obvious. You know, it's an experience that we live when it's winter, when you know, or when we're inside of a refrigerator. When you are inside of a walk-in fridge and you breathe out, you can see your breath. When you breathe out in cold weather, you can see your breath. Breath. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vean. ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? You know, sometimes, you know, some people get so sick that the doctors, they need to connect a patient to a machine, and the machine makes them breathe. Hay máquinas que hacen respirar a la gente. Hacen respirar a la gente. Una máquina, hay máquinas que hacen respirar a la gente. ¿Ok? Entonces, es una máquina, it's a machine, a respirator. Actually, it's called in English a respirator or artificial lung, un pulmón artificial. Pero vamos a decirlo así, la máquina, vean, vamos a hacer esta pregunta. ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? ¿Quieres que los doctores usen la máquina? Usar, use, máquina, machine, para hacer que tu padre respire. ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire?
¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? Do you want, ¿quieres? Do you want que los doctores, do you want the doctors to use the machine, to use the machine to make your father breathe? Vean, ¿quieres que los doctores usen la máquina para que tu padre respire? Para hacer que tu padre respire. To make, ¿verdad? Porque la máquina hace que el paciente respire. Uno no puede decir que la máquina respira por el paciente, porque la respiración es un proceso que se lleva a cabo en el cuerpo del individuo. La máquina, pues diríamos que le ayuda, pero en realidad es una máquina que impulsa aire oxigenado a los pulmones del paciente y luego le ayuda a exhalar. Thank you very much. Thank you. Entonces, por eso es apropiado decir la máquina para hacer, fíjense, para hacer que tu padre respire. You know, your father is breathing with difficulty. He's barely breathing. Tu padre está respirando con dificultad. Your father is barely breathing. So, ¿quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? Vean cómo está eso. Entiéndanlo así. Entiendan el lenguaje así, ¿verdad? Porque de alguna manera tienen que aprender a elaborar sus propias expresiones, ¿verdad? Oye, ¿quieres que... Pueden decir, do you want the doctors to hook up the respirator so your father can breathe? O sea, hay muchas maneras de decir todo, ¿no? Cualquier cosa lo pueden decir de varias formas, ¿no? Do you want the doctors to hook up your father to a respirator so that he can breathe? Para que pueda respirar, ¿ok? Eso es... Hay maneras de decirlo, pero vamos a decirlo así, miren. ¿Quieres que los doctores usen la máquina? Porque usar es un verbo muy común que aprendemos desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo pedimos prestado un teléfono? Can I borrow your phone? Hey, can I borrow your phone? Can I borrow your phone? Oh, that's an old school phone. Yeah, a flip phone. Look, check it out. Old school. Yeah, a flip phone. Can I use your phone? Puedo usar tu teléfono. Es decir, si yo pido prestado algo, puedo decir can I borrow, o puedo decir también can I use. Necesito usar el baño. I need to use the restroom. I need to use the bathroom. Necesito usar. Puedo usar por ejemplo, ¿puedo usar tu camioneta un momento? ¿Puedo usar tu camioneta para ir a la tienda? Can I use your truck to go to the store? Can I use your truck? Can I borrow? Can I borrow your truck? Entonces ese verbo usar, use, lo aprendemos desde el principio. Use. Necesito usar el baño. I need to use the restroom. Puedo usar tu teléfono. Can I use your phone? Can I borrow your phone? Entonces, usar quiere decir aplicar alguna máquina o algún instrumento. Usar, ¿verdad? Porque en español tal vez se me ocurre decir, oye, ¿quieres que los doctores le pongan la máquina a tu papá, por ejemplo? Pero en inglés buscamos formas de decir las cosas con el verbo usar. ¿Quieres que los doctores usen la máquina
para hacer que tu padre respire. ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? ¿Ok? Vean. Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Vean, ¿quieres que los doctores usen la máquina? Use the machine to make your father breathe, para hacer que respire tu padre. Necesitamos hacerlo respirar. Él ya no puede respirar él mismo, por sí mismo él ya no puede respirar. Necesitamos hacerlo respirar. Your father, he cannot breathe by himself. Tu padre ya no puede respirar. ¿Ok? Tu padre no puede respirar él mismo. Por él mismo ya no puede respirar. Your father, tu padre no puede respirar. Your father cannot breathe. No puede respirar. By himself. We need to make him breathe. Vean, tu padre no puede respirar por sí mismo. Necesitamos hacerlo respirar. Your father cannot breathe by himself. Your father cannot breathe by himself. We need to make him breathe. Tu padre no puede respirar por sí mismo, by himself. Si fuera tu mamá, tu madre no puede respirar por sí misma, sería your mother cannot breathe by herself. We need to make her. Si fuera ella, we need to make her breathe. Pero como es tu padre, your father cannot breathe by himself. We need to make him breathe. Necesitamos hacerlo respirar. Entonces, ¿quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Okay, repitan. Do you want the doctors to use the machine? Again, digan esto. Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? To make your father breathe. ¿Quieres que los doctores usen la máquina para hacer que tu padre respire? Okay, repeat after me. Repitan. Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Okay, again, say it. Do you want the doctors to use the machine to make your father breathe? Breathe, okay? El paciente está conectado a una máquina que lo hace respirar.
el paciente está conectado a una máquina que lo hace respirar. Connect, conectar. Connected, conectado. Disconnected, desconectado. Conectar, connect. Disconnect, desconectar. Por eso cuando se pierde una llamada telefónica, we got disconnected. We got disconnected. Están en el teléfono con alguien, están hablando con alguien por teléfono. Hello, hello, can you hear me? Man, I lost you. I lost you. I cannot hear you. I lost you. Oh, you're back. Oh, yeah, we got disconnected there. Nos desconectaron. We got disconnected. We got disconnected. We got disconnected. Y así decimos, miren, nos desconectamos, se cayó la llamada, no te pude oír, we got disconnected, ¿ok? We got disconnected. We got disconnected. We got disconnected. Así dicen cuando ya no oyen y luego vuelven a oír a la persona otra vez. You know, you lost the call and then you hear the person's voice again. It's oh, there you are. Oh, yes, yeah, we got disconnected for a second. We got disconnected. We got disconnected. Nos desconectamos, ¿verdad? We got disconnected. Y connect es conectar. Connected, conectado. Entonces, el paciente está conectado a una máquina que lo hace respirar. ¿Cómo se dice eso? El paciente está conectado a una máquina que lo hace respirar. The patient, el paciente. The patient is connected. Está conectado a una máquina, to a machine, que lo hace respirar. That makes him breathe. ¿Ok? Y vean aquí, puede ser him o puede ser ella, ¿verdad? Que lo hace a él, him, pero puede ser también aquí ella. Puede ser her. Porque si es paciente hombre, es him. Y si es paciente mujer, va a ser her. ¿Ok? El paciente, puede ser el paciente o la paciente, está conectado o conectada, pero en inglés no se distingue el sexo de la persona de quien se habla. En este caso, hasta que decimos him o decimos her, decimos him si es un hombre o un varón, her si es mujer, him si es él, her si es ella, ¿ok? Entonces decimos aquí, the patient is connected to a machine that makes him breathe. El paciente está conectado a una máquina que lo hace respirar. ¿Ok? The patient is connected to a machine that makes him breathe. Y si es mujer, that makes her breathe. ¿Ok? Repitan, ahora digan, repeat. The patient is connected to a machine that makes him breathe. Repeat. The patient is connected to a machine that makes him breathe. Ahora, si es mujer, vamos a decir makes her. Okay? Now, repeat. The patient is connected to a machine that makes her breathe. Que la hace respirar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien.
Breathe, respirar. Breath, aliento, vean. Breathe in, respira para adentro. Breathe out, respira para afuera, es decir, exhala, expulsa el aire. ¿Ok? Breathe in, breathe out. Breathe, respirar. Breath, aliento. Take a deep breath. Take a deep breath and hold it. Take a deep breath and hold it. Vean. Breath, take a deep breath. Ya no se dice breathe cuando uno dice take a deep breath. Vean. Take a deep breath and hold it quiere decir jala aire adentro de tus pulmones y reténlo ahí, ¿verdad? Respira profundo, que en este caso sería inspira, ¿verdad? Inspira profundo y aguanta la respiración, ¿verdad? Jala aire a tus pulmones y deténlo ahí y para la respiración. Hold it. Hold quiere decir sostener, retener, no dejar ir algo, eso quiere decir hold. Entonces, take a deep breath and hold it. Take a deep. Deep quiere decir profundo. Si les dice al doctor así, por ejemplo, you know, if you're with your doctor and your doctor tells you, take a deep breath and hold it, you do this. Hacen esto. You see, you hold it, you hold your breath. Hold your breath. No respires. Hold your breath. Repitan. Take a deep breath and hold it. Take a deep breath and hold it. Take a deep breath and hold it. Okay? Take a deep breath. Take. Ok. Vean. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Así decimos en español. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Y pues lo que uno hace es hold your breath, porque para aguantar la respiración, you have to breathe in. Para aguantar la respiración, you have to breathe in. Breathe in. Entonces, take a deep breath and hold it. Take a deep breath and hold it. How long can you hold your breath? How long es cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes tú hold your breath? Aguantar la respiración. Repitan. How long can you hold your breath? How long can you hold your breath? Okay, you can ask that question. Ask the question to someone. Le van a preguntar así. How long can you hold your breath? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Yo puedo aguantar la respiración 2 minutos. I can hold my breath, porque es your breath, ¿verdad? I can hold my breath 2 minutes. Mi hermano puede aguantar la respiración 4 minutos. My brother can hold his breath 4 minutes. I can hold my breath 2.5 minutes. 2 minutos y medio. 2.5 minutes. 2.5 minutes. I can hold my breath. How long can you hold your breath? ¿Cuánto tiempo puedes hold your breath? Aguantar la respiración. Hold your breath. Ok, vean. Cuando uno dice out of breath, I'm out of breath. I'm out of breath. Me quedé sin aliento. Cuando uno dice out, se me acabó el dinero. I'm out of money.
Se me acabó el dinero. I'm out of money. Se me acabó la paciencia. I'm out of patience. Se nos acabó la comida. We, nosotros, porque se nos acabó, es a nosotros. We're out of food. We're out of food. Se nos acabó. Se me acabó el combustible, la gasolina. I'm out of fuel. I'm out of gasoline. I'm out of gas. Se me acabó. Se nos acabó. Out of. Entonces uno dice I'm out of breath cuando uno dice se me acabó el aliento, es decir, no puedo respirar del esfuerzo físico que realicé. I'm out of breath. I'm out of breath. Vean, vamos a ver esto. Después de correr 6 millas, estoy sin aliento. I'm out of breath. Okay? I'm out of breath after running 6 miles. Después de correr 6 millas, estoy sin aliento. I'm out of breath. Okay? After running 6 miles, I'm out of breath. Now repeat after me. Repitan. Repeat. After running 6 miles, I'm out of breath. After running 6 miles, I'm out of breath. Después de correr 6 millas, estoy bien cansado, no puedo respirar. Ok. Miren, me vine corriendo hasta acá y estoy sin aliento. Me vine corriendo. Vean. I ran all the way here and I'm out of breath. Me vine corriendo hasta acá y ahora estoy sin aliento. Estoy bien cansado, estoy bien fatigado de la carrera que pegué. I'm out of breath. Okay? I ran all the way here and I'm out of breath. You see the person panting. Pant quiere decir respirar así. Eso quiere decir pant. Panting. You see the person, struggling to breathe out of exertion, out of physical exertion, and you ask the person, are you okay? Yeah. I run all the way here and I'm out of breath. I ran all the way here and I'm out of breath. Now you say it. Repeat. I ran all the way here and I'm out of breath. I ran all the way here and I'm out of breath. I ran all the way here and I'm out of breath. No puedo respirar. Vean. Me quedé sin aliento por subir las carreras, después de subir las escaleras corriendo. Subir las escaleras corriendo. Después de subir las escaleras corriendo. I'm out of breath. I'm out of breath. I'm out of breath after running up the stairs. I'm out of breath after running up the stairs. Up the stairs. Las escaleras. Después de subir las escaleras corriendo, estoy out of breath. I'm out of breath after running up the stairs. I'm out of breath after running up the stairs. I'm out of breath after running up the stairs. Say it. Repeat. Repeat after me. Say it. I'm out of breath
after running up the stairs. I'm out of breath after running up the stairs. I'm out of breath. ¿Ok? Vean. When something takes your breath away, quiere decir que you get so surprised, you're surprised and you're just breathless with admiration. Cuando ven algo muy hermoso o que los sobrecoge de emoción, se quedan sin aliento. Me quedé sin aliento. Cuando ven algo muy hermoso, cuando ven algo muy impresionante, vean. The view from the window took my breath away. The view, la vista, desde la ventana, took my breath away. Me dejó sin aliento, me dejó muy impresionado cuando took my breath away. The view from the window took my breath away. La vista desde la ventana took my breath away. The view from the window took my breath away. Don't move. Don't move. Don't even breathe. No te muevas. Ni siquiera respires. Don't move. Don't even breathe. Don't move. Don't even breathe. No te muevas. Ni siquiera respires. Es más, ni respires. Don't even breathe. Ni siquiera respires. Repitan. Don't move. Don't even breathe. Don't move. Don't even breathe. Can you breathe? ¿Puedes respirar? Okay. So, don't even breathe, ni siquiera respires. Don't even breathe. Don't move. Don't even breathe. Okay, remember, breathe, respirar, breath, aliento. Okay? When somebody has bad breath, that means that la persona tiene mal aliento, bad breath. Thank you. Yeah? Breathe, respirar. Breath, aliento. I'm out of breath. Estoy sin aliento, estoy sin resuello, dicen, ¿verdad? Estoy bien cansado de tanto correr, no puedo respirar. I'm out of breath. I'm out of breath after running 6 miles. Breath, breathe. Breath, breathe. Breath, aliento. Breathe, respirar. ¿Está respirando el bebé? ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿El bebé está respirando? That's a question. ¿Está respirando el bebé? ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Está respirando el bebé? Muy bien, is the baby breathing? ¿Está respirando el bebé? Is the baby breathing? Yes, the baby is breathing. Sí, el bebé está respirando. Yes, the baby is breathing. The baby is breathing. Is the baby breathing? Yes, the baby is breathing. The baby is breathing. Repitan. Say,
Is the baby breathing? Yes, the baby's breathing. Now, what if the baby's not breathing? Well, that's a situation, that's an emergency, that's a medical emergency. The baby's life is in danger. ¿Está respirando el bebé? Is the baby breathing? No, the baby isn't breathing. The baby's not breathing. The baby's not breathing. El bebé no está respirando. Call 911. Call 911. Call 911. The baby's not breathing. El bebé no está respirando. Call 911. Can you do CPR? Can you do CPR? The baby's not breathing. Can you do CPR? Can you do CPR? ¿Puedes hacer CPR? CPR, cardiopulmonary resuscitation. Reanimación cardiopulmonar. CPR. ¿Puedes hacer CPR? Reanimación cardiopulmonar, es decir, compresiones en el pecho y respiración boca a boca. Can you do CPR? That's why it's important to learn how to do CPR, because, sometimes people go into cardiac arrest and they're not breathing. And when somebody's not breathing, if you, if you cannot feel the person's breath, if you cannot feel, when you put your hand like this, right in front of the person's nose, and you're feeling no breath, if a person's not breathing, you need to call 911. And also you need to apply CPR. If a person's not breathing, if a person unconscious, está inconsciente, and isn't breathing, you need to do CPR. Vean. If a person's unconscious and isn't breathing, you need to do CPR. Si la persona está desmayada, inconsciente y no respira, tienes que aplicar CPR, cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation, reanimación cardiopulmonar, compresiones en el pecho y respiración de boca a boca. Can you do that? Can you do that? Yeah. If a person is unconscious and isn't breathing, you need to do CPR. But first, you need to call 911. You need to call 911. I have a person here. He's unconscious and I don't think he's breathing. And the 911 operator, the dispatcher, the 911 person is going to ask you, can you do CPR? Can you do CPR, sir? Or ma'am, si son señoras, can you do CPR? No.
No, I don't know. Well, find someone who can do CPR. Find someone who can do CPR. No puedo hacer CPR. Well, find someone. Find someone who can do CPR. Busque a alguien que pueda aplicar reanimación cardiopulmonar. Find someone who can do CPR. Find someone who can do CPR. Find someone who can do CPR. Encuentre a alguien que pueda hacer CPR. Find someone who can do CPR. Okay, that's very important because, if you don't keep that person's brain, with oxygenated blood circulating, that person can suffer brain damage. La persona puede sufrir daño cerebral. The person can sufrir brain damage, daño del cerebro, daño cerebral. Or the person can die. La persona puede morirse. So, it's always important to know your breathing, your exhaling, call 911. You see someone's unconscious and not breathing, that person can die. Okay, so you need to act quickly. Necesita actuar rápidamente. And remember, drink water, stay hydrated. Water, the miracle liquid. Life without water is impossible. Remember that, okay? Muy bien. Y pues como ya les he dicho, estamos organizando una alianza, una organización de inmigrantes en Norteamérica. Si están en Estados Unidos, si viven en Estados Unidos, son inmigrantes, recuerden que tenemos esta alianza que estamos formando con ayuda de ustedes, la Alianza de Inmigrantes Norte de Frontera. Ya la estamos registrando oficialmente. Tenemos el nombre, tenemos a la gente, ya tenemos algunas personas interesadas. Si son inmigrantes en Estados Unidos y les interesa pertenecer a nuestra alianza, Alianza de Inmigrantes Norte de Frontera, tenemos grandes beneficios. Ofrecemos beneficios para nuestros socios, nuestros miembros, nuestros aliados, porque es una alianza, es para ayudarnos, pero también es para tener una voz ante el gobierno y ante las personas de negocios y muchos clientes con los cuales podemos hacer negocio hablando inglés. Because, you speak English and then you become bilingual, but you need to have connections. Necesitamos tener conexiones, ¿verdad? Tener contactos para poder hacer negocios, encontrar buenos trabajos y también pues para hacer peticiones pues al gobierno como una sola entidad, es decir, como una organización, como si fuera un sindicato, ¿verdad? Como un sindicato nacional. Podemos tener pues una buena voz, para hacer peticiones al gobierno si nos unimos en una alianza, ¿ok? Entonces, si tienen interés en unirse a la Alianza de Inmigrantes Norte de Frontera y no me han contactado, pueden enviarme solicitud de amistad en el Face. Yo en el Face estoy como Tony Casablanca. Tony, así Tony con Y, y luego Casablanca. Tony Casablanca en el Face. Me pueden enviar solicitud de amistad y si les interesa en un momento dado formar parte de la Alianza de Inmigrantes Norte de Frontera, podemos hablar y nos podemos coordinar para ayudarnos mutuamente, ¿ok? Envíeme la solicitud de amistad, estoy en Tony Casablanca, así como se oye Tony con Y, Tony Casablanca, ¿ok? Envíeme la solicitud y pues, look at the time, it's time for dinner, it's dinner time. So, let's take a break and I'll be seeing you later, okay? See you later, alligator. Bye-bye, crocodile.
See you later, alligator. Bye bye, crocodile. See you later, alligator. Bye bye, crocodile.